Cordial saludo, apreciados estudiantes. El día de hoy empezamos un nuevo tema relacionado con la física. Vamos a continuar con el método científico, pero esta vez vamos a hablar de la hipótesis. Vamos a mirar qué significa establecer hipótesis para la comprensión de un fenómeno, por su profesor Juan Esteban Álvarez Henao, docente de Ciencias Naturales del Instituto Tecnológico de Santa Rosa de Cabal. Les recuerdo, si este video les gusta, por favor mandamos un like. Bueno, estas 2 semanas que corresponden desde el 3 de mayo al 18 de mayo, vamos a hablar de la hipótesis. Antes de empezar a hablar un poco de la hipótesis, vamos a mirar qué es una pregunta de investigación que yo me genero o generamos las personas que nos gusta la ciencia, les gusta ser científicos, se generan preguntas, ¿sí? A partir de eso, pues ya empiezan a establecer las hipótesis. Y vamos a mirar cómo es que se pueden plantear esas hipótesis. Seguimos con nuestro propósito de formación. Estamos formando seres humanos este año con interés por comprender los fenómenos naturales o sociales a través de la indagación y la experimentación, siempre respetando a los demás y al medio ambiente. Como pregunta esencial, bueno, si no existieran diferentes métodos para investigar, ¿cómo investigarían los científicos, los antropólogos, los sociólogos, los médicos, los psicólogos, hasta los docentes? Dentro de estas clases donde ya hemos visto qué es el método científico, donde hemos hablado de la observación, ahora vamos a hablar de la hipótesis y la pregunta, pues nos hemos dado cuenta de que la investigación es muy importante y que nosotros siempre tenemos que hacernos indagaciones con el fin de poder comprender alguna situación. Entonces el objetivo es aplicar y proponer estrategias para comprender un fenómeno natural o social. Reconocer la importancia de proponer preguntas de investigación y plantear hipótesis relacionadas con el experimento en casa. Bueno, también es muy importante que ustedes sepan, muchachos, de que esta guía pedagógica que está pensada para un periodo, encontrarás un texto didáctico que explica la importancia del método científico para la comprensión de los fenómenos naturales y sociales, motivo por el cual la guía se divide en 5 unidades, donde se explican sus fases y cada estudiante realizará un ejercicio de experimentación en casa, que ya lo hicimos. Recuerden que fue el experimento de las plantas de frijol en diferentes medios y en diferentes lugares, con el fin de conocer cómo los investigadores, a partir de preguntas, hipótesis, observaciones y análisis, comprenden un fenómeno. Y nos seguimos desenvolviendo en los 6 desempeños, en el conocer, en el hacer, en el pensar, en el innovar, en el ser y en el sentir. Estamos conociendo cuáles son las fases del método científico, vamos a reconocer que es una hipótesis y estamos identificando preguntas. ¿Qué es saber hacer? Bueno, en el saber hacer yo quiero que ustedes construyan hipótesis a partir de sus preguntas. Otro, registrar sus preguntas e hipótesis en la guía. Y lo otro es escribir hipótesis acerca de las observaciones de su experimento. En el saber pensar es analizar de manera crítica los hallazgos obtenidos en el experimento, ¿sí? En repetidas ocasiones hay niños desesperados, padres de familia desesperados que porque no les creció. ¿Quién dijo que si no les crecía estaba malo? Nadie. Es otra forma de experimentar. Nunca los experimentos van a ser, retiro esa palabra nunca, los experimentos pueden dar resultados positivos o negativos, ¿sí? Pero tengo que saberme indagar, tengo que empezar a mirar qué fue lo que falló en mi experimento. Entonces, a los que no les nació nada, es empezar a mirar, hacer esas hipótesis que me digan, bueno, ¿por qué pienso yo que no me crecieron? Ahora, en el saber innovar, pues vas a formular sus hipótesis. En el saber ser es que siempre esté en un diálogo con sus compañeros acerca de los hallazgos de una manera respetuosa.
Y en el sentir es que usted se sorprende, se emociona con sus hallazgos, ¿sí? Miren, niños que no les nació nada, pero se hicieron las preguntas. Uy, ¿por qué esto se me pudrió? ¿Por qué a esto le empezó a salir unos pelitos verdes? Entonces esto me va generando a mí nuevos conocimientos, nuevas indagaciones. Muy bien. Entonces, ¿qué es una pregunta de investigación? Cuando yo hablo de una pregunta de investigación, es una afirmación o un interrogante acerca del fenómeno. ¿Sí? Yo me interrogo, yo hago preguntas a ese fenómeno para poderlo comprender. Pero son unas preguntas en forma precisa y clara. De tal forma que ésta se desprendan los métodos. Entonces yo me hago una pregunta y esa pregunta me tiene que decir cómo voy a investigarla, si a partir de un experimento, si a través de entrevistas, si a través de observación, ¿sí? Todo esto nos va a generar una forma de generarnos preguntas. Esas preguntas pueden ser de tipo el qué, el por qué. Por ejemplo aquí, ¿qué sucede si yo a las plantas que están en sal les agrego más abono? Ahí me estoy haciendo una pregunta. ¿Qué pasa si en vez de echarle sal al agua le agrego un abono? Entonces, aquí me van generando varias preguntas, ¿por qué? Esta pregunta, ¿por qué a mis plantas no nacieron? ¿Por qué a algunos frijoles, especialmente los que estaban con sal, les creció unos tipos de hongos? Entonces aquí nos vamos generando preguntas. Una pregunta de cómo. ¿Cómo infiere o cómo interviene o cómo incide el agua, la sal y el azúcar en el crecimiento de la planta? Mire que nos vamos generando diferentes preguntas. ¿Cuántos? Ahora yo puedo decir, ¿cuántos días puede durar el crecimiento de una planta en condiciones extremas? ¿Cuántos días dura la germinación? Empieza a germinar la planta, ¿sí? Entonces nos vamos generando infinidad de preguntas que yo puedo hacer a través de un experimento o de una observación. En este sentido, ustedes van en la guía a encontrar una pregunta que dice pregunta de innovación. Copia las dos preguntas que te surgieron en la guía anterior. ¿Se acuerda que cuando hicimos la guía anterior, en la descripción, ustedes al final tenían que establecer dos preguntas? ¿Qué van a hacer? Me las van a copiar. No les estoy diciendo que inventen preguntas, ustedes ya las tienen. Vayan a su guía anterior donde hicieron la descripción del experimento, ahí decía que tenían que hacer dos preguntas. A los que no le hicieron, siempre les recalqué, les faltó las dos preguntas. ¿Por qué? Porque estamos en ese seguimiento. Si usted no creó preguntas, pues esta es la oportunidad para que las haga. Y vamos a hacer la siguiente reflexión. Esto no se responde. Es una verdadera pregunta de investigación. Es para explicarles algo. Resulta de que para yo determinar si una pregunta es de investigación o no, tengo que mirar es la forma en cómo se responde. Si yo la pregunta la respondo con un simple sí o con un simple no, eso no es una pregunta de investigación. Por ejemplo, cuando yo le pregunto a usted, ¿usted realizó la tarea? Usted me va a decir sí o no, yo no estoy investigando, le estoy haciendo una pregunta para saber algo. Entonces, esas preguntas que ustedes van a mirar, si esas preguntas que usted se lanzó se responden con un sí o con un no. O hay otras preguntas que con solo ir a buscar en internet o ir a buscar en un libro, usted tiene la respuesta. Entonces, mire, aquí no estamos hablando de ese tipo de preguntas. Estamos hablando de preguntas como la que dice aquí.
¿Cuándo es un tipo cuándo es un tipo? Cuando yo digo que se requiere, si usted para poder responder esa pregunta requiere revisar mapas, requiere entrevistar, requiere leer, requiere tomar fotos, experimentar, hacer y utilizar instrumentos, ejercicios, una investigación severa, estamos hablando que esas preguntas son de tipo investigativo. ¿Sí? Como cuando yo me hago preguntas, ¿qué? El por qué, el cuántas, el cómo. Ahí estoy generando preguntas de investigación que me van a llevar a un proceso metodológico. Recordemos que la metodología, un método son pasos que yo hago ordenados para lograr un objetivo. En este caso, estos pasos ordenados que yo voy a establecer son científicos para lograr entender. Entonces aquí vamos a responder esta pregunta. Esta pregunta también es para pensar. Analiza sus dos preguntas, las que usted ya tiene anteriormente. Y piensa lo siguiente. Estas se responden con un sí o un no, buscando en internet o mirando el libro, o consideras que son tipos de preguntas de investigación. Sustente tu respuesta. No me coloca así, yo creo que sí, son preguntas de investigación. Si usted me coloca así, esa pregunta no me dice nada. Usted me tiene que decir si son preguntas de investigación, porque estas se responden a partir de generar una investigación, una observación, hacer registros, ¿sí? Pero si usted me dice, no, la pregunta se responde con un sí, con un no, recuerde que estamos hablando que son preguntas que no tienen que ver con este tema. Pero resulta de que, listo, ustedes generaron muchas preguntas, se generaron preguntas muy interesantes. Ahora nos vamos a mirar lo siguiente. ¿Usted considera que sus preguntas se pueden responder fácilmente haciendo un proceso de investigación, o no contamos con los medios económicos, tecnológicos, humanos para ser resueltas? O sea, aquí lo que quiero decirles es, esas preguntas que ustedes tienen, ustedes las pueden resolver haciendo experimentando en sus casas con los mismos, haciendo varias veces el experimento, o usted requiere ir a un laboratorio, requiere una investigación más profunda. Sí, vamos a analizar esta parte, sí, porque hay que mirar siempre que hay preguntas de investigación que requieren recursos tecnológicos que no poseemos, o requieren recursos económicos que tampoco se tienen, o humanos que no se tienen. Entonces hay preguntas que sí necesitamos estar en laboratorios específicos, buscar financiamiento en otros lugares. Entonces la pregunta aquí también es para pensar. Analiza si tus dos preguntas y piensa lo siguiente. ¿Consideras que estas preguntas se pueden responder con un experimento propuesto? ¿O requieres más investigación, requieres recursos, sí? Pensémoslo, miremos, ¿sí? Esa pregunta que yo me hice. Por ejemplo, los que se preguntan es, ¿por qué a mis plantas, a mis frijoles, les crecieron hongos? O les crecieron unos pelitos verdes, como muchos lo han dicho. Esos pelitos verdes es un tipo de moho, eso es lo que conocemos nosotros como un hongo. Entonces nos vamos a hacer una pregunta. ¿Yo puedo seguir experimentando para ver por qué creció ese hongo? ¿O requiero de verdad de recursos económicos muy amplios para poder determinar por qué? ¿Sí? Vamos a hacer ese pensamiento, ¿sí? Siempre recordemos que las preguntas de investigación deben de estar pensadas en que me permitan generar investigación. Si esa pregunta es solamente sí o no, son preguntas que no tienen que ver con la investigación. Muy bien. Resulta que estamos hablando de la hipótesis. Vamos a hablar, a partir de esas preguntas yo puedo generar unas hipótesis en el método científico. ¿Qué me permite las hipótesis? Es una proposición aceptable que ha sido formulada a través de la recolección de información. O sea, ahora sí una cosa es una pregunta hipotética como las que tenemos ahora, a generar una hipótesis, ¿sí? Ustedes ya vieron sus resultados. Hay unos que no les creció nada. Entonces voy a plantar una
hipótesis de por qué, una proposición del por qué creo yo que en mí no me nació las plantas. Entonces, sí, van a hacer su hipótesis con respecto a todo lo que usted hizo. Esas hipótesis, a los que les creció en el agua sin nada, mi hipótesis, ¿por qué en el agua creció las plantas? Entonces aquí vamos a empezar a indagar o a dar esas posibles explicaciones que yo establezco en mi experimento. Toda hipótesis permite la relación entre variables. Mire, profe, ¿qué son las variables? Es todo lo que yo le estoy observando o que le estoy observando a mi proceso investigativo. Mire, nosotros tenemos varias variables. Tenemos luz, eso es una variable. ¿Cómo crecen las plantas con luz? Tenemos oscuridad, ¿cómo crecen las plantas en la oscuridad? Ahí tenemos dos variables, luz y oscuridad. Y tenemos otras variables, agua sola, agua con sal y agua con azúcar. Mire, aquí estoy relacionando varios puntos, varias variables para explicar cómo es el crecimiento de esa planta, dónde crece más. Mire lo importante. Toda hipótesis tiene dos etapas. Primero, realizamos una observación. Nosotros realizamos una observación, recuerden, realizamos observación directa porque utilizamos los ojos para observar diariamente cómo iba creciendo la planta. Y también hicimos una observación indirecta porque utilizamos la regla. Y a partir de esas observaciones que ustedes tienen, vamos a mirar vamos a formular hipótesis. Y toda hipótesis, para que sea hipótesis, yo la puedo o comprobar, decir que es verdad, o la puedo rechazar, decir que la hipótesis que yo planteé no tiene nada que ver. La hipótesis tiene un origen griego, ¿sí? Que significa hipotesis. Hipo, que significa abajo, y tesis, que significa conclusión, ¿sí? Entonces, esto nos permite pensar que, como estamos hablando del método científico, pues para hacer hipótesis también tiene un método. Primero, agrupar la información. Ustedes ya tienen toda su información. Tienen, primero, el registro diario de los 21 días. Tiene la descripción de todo lo que se les pasó. Yo por eso les decía que tenían que ser muy detallados. Ahí tenemos agrupada toda la información. Entonces usted ya empieza a comprobarla, empieza a analizar lo que dijo. Bueno, esto lo dije, esto lo escribí y esto es lo que me dicen los registros. Y empieza luego a suministrar probables explicaciones. Ahorita yo les voy a hacer un ejemplo con un semillero de frijol, donde ustedes van a ver que vamos a mirar diferentes explicaciones posibles y después usted ya elige cuál es esa explicación más factible. Y ahí sí ya formulo las hipótesis que me van a permitir a mí comprender mejor el tema. Bueno, en la guía hay una pregunta para analizar. Dice, de acuerdo con el mapa conceptual, elabore 1 o 2 párrafos que hablen de la hipótesis. No tiene que buscar en internet. Convierta ese mapa anterior, o sea, este mapa lo voy a convertir en un párrafo. Entonces usted va a empezar. El título de su párrafo se va a llamar hipótesis en el método científico. Entonces usted va a empezar. Una hipótesis es una proposición aceptable y empieza a explicar y empieza a hacer un párrafo. Si usted lo busca en internet, yo te voy a escribir que esa pregunta no está bien resuelta porque no tiene que ver nada con el mapa conceptual. Usted lo tiene que escribir con esto. Vamos a aprender a extraer de un mapa conceptual una información. Así como hemos llenado mapas conceptuales, en este sentido vamos a ir al contrario. Vamos a generar ese párrafo, pero a partir del mapa. ¿Sí? Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Qué es la hipótesis? La hipótesis
es una suposición que se plantea para explicar fenómenos o problemas. Cuando hablo de suposición, son explicaciones posibles que yo puedo dar acerca de una situación que se esté presentando, ¿sí? ¿Qué pasa? Estas suposiciones me permiten establecer relaciones entre variables y de esa manera explicar por qué ocurre algo. Un ejemplo, yo puedo decir que los rayos se dan porque dos nubes que están cargadas, una positiva y otra negativamente, chocan generando una descarga eléctrica. Eso es una hipótesis. Yo ya después tengo que verificar si eso es verdad. Por eso es muy importante. Estas hipótesis también pueden ser confirmadas o negadas una vez finalizada una investigación. Cuando yo investigo y analizo, yo puedo confirmar si esa hipótesis es verdadera o si es falsa, ¿sí? Y a partir de ellas, de esas hipótesis, yo puedo generar un marco teórico adecuado para explicar ciertos fenómenos. Todo en la naturaleza, todos los encuentros científicos, el análisis del virus, del coronavirus, me va a generar nuevos conocimientos. Y primero se generan hipótesis y después se verifican para poder generar una teoría. Ahora, pasos para formular una hipótesis. Primero, debo agrupar información. ¿Sí? Yo puedo empezar a leer sobre un tema determinado que me guste, que me interese, un fenómeno, y a partir de esas lecturas que yo hago, me planteo esa hipótesis, planteo esa información, hago toda una estructura mental que me permita generar suposiciones acerca de un fenómeno. Luego, que toda la información que tengo, yo la puedo reunir y empezar a hacer ¿qué? Compararlas. ¿Sí? Comparaciones de eso que estoy tomando como información. Puedo suministrar probables explicaciones acerca de un fenómeno, luego elegir la explicación más factible, o sea, la que ustedes consideren más pertinente para entender la situación que estoy evaluando. Y a partir de ahí yo puedo formular varias hipótesis. Después de hacer todos estos pasos, viene la experimentación. Sí, yo planteo una hipótesis en la que se confirma la validez. Si la hipótesis es demostrada, entonces lo planteado como hipótesis es verídico. Y en el caso que no se queda confirmada, la hipótesis será falsa. Vamos a trabajar un ejemplo. Tenemos este caso. Se genera un semillero para la producción de café, con un total de 200 semillas, de las cuales 10 solo nacen. El resto se pierde. Entonces, mire, estamos hablando de 200 semillas, de las cuales solo nacen 10. Vamos a generar hipótesis. Entonces, para elaborar las hipótesis se hace necesario analizar muy bien lo sucedido. En este sentido dice que se genera un semillero de café con semillas, con 100 semillas. ¿Qué más dice? De las cuales nacieron solo 10. Entonces, voy a plantear posibles soluciones de por qué solamente nacieron 10. Vamos a tener aquí muy claro de que ustedes hicieron el experimento del frijol, porque el trabajo que vamos a hacer es con respecto al frijol. Mire que les estoy dando un ejemplo donde les voy a dar unas pistas acerca de cómo podemos hacer las hipótesis. Bueno, una hipótesis puede ser planteada de la siguiente manera: que la calidad de la semilla no es la óptima, lo que hace que se pierda el poder germinativo. Si la semilla no es buena, si yo voy y compro semilla y yo no le garantizo de que esa semilla sea buena, pues el poder germinativo va a ser poco y por eso puede que crezcan menos, solamente hayan crecido 10. Ahora, la semilla utilizada está vencida, de acuerdo con su poder germinativo, porque lleva mucho tiempo almacenada. Muchas veces todas estas semillas que uno tiene, que compra, que usted guarda, caducan, se dañan fácilmente. Si usted tiene una semilla, todos los productos que son preservados tienen fecha de vencimiento. Si esa fecha de vencimiento se pierde, esto nos puede causar un daño en la semilla, lo que hace que pierda su poder germinativo, y por eso son las de 200 solamente nacieron 10. Ahora, muchas veces estas semillas no son bien tratadas. Cuando no son de buena calidad, no son bien tratadas, y estas pueden ser comidas por insectos, generándole daños superficiales muy pequeñitos que nosotros a veces no observamos. Y si esa semilla está dañada, también
pierde su poder germinativo. Ahora, otro ejemplo, el sustrato, o sea, donde yo la sembré, en la tierra que yo utilicé para la germinación, no cuenta con nutrientes necesarios para la germinación de las semillas. Era un suelo poco fértil, no estaba bien tratado y por eso la semilla no creció. Otra, no se regó adecuadamente el semillero y la semilla no pudo absorber los nutrientes. Muchas veces pensamos que es solamente colocar la semilla y no le agregamos o no le regamos adecuadamente el agua para que ella germine, para que pueda reventar y generarse todo. Recuerden que estamos hablando de el proceso de la mitosis. Para que se genere la mitosis y se empiece a generar todas las estructuras, especialmente la raíz. Luego, el semillero no cuenta con una estructura adecuada para proteger el semillero de la lluvia y el sol. Mire, muchas veces este tipo de semilleros requieren ser cubiertos de tal forma que el sol no llegue directamente. Y si yo no garantizo que eso esté bien protegido, pues también hace parte de que no nazca la semilla. ¿Sí? Mire, eso es generar una hipótesis. Es imaginarme todo lo que puede suceder acerca de un fenómeno planteado. En este momento, ¿qué planteamos nosotros? Que se sembraron en un semillero 200 semillas y solo nacieron 10. Entonces yo a partir de ahí genero muchas preguntas o genero muchas hipótesis, como les dije, supuestos que yo después ¿qué hago? La hipótesis planteada se pueden verificar investigando sobre las semillas utilizadas. ¿Sí? Investigo si era de buena calidad, si estaban pasadas, no estaban vencidas, y luego diseño un experimento para registrar las observaciones. El ejercicio final, el más importante, que recoge toda la información que hemos venido trabajando, ustedes vamos a hacer lo siguiente. De acuerdo con el experimento propuesto, con los resultados obtenidos y tus hipótesis planteadas anteriormente, las cuales corresponden a las preguntas. Recuerda que esas preguntas ustedes no las tienen que responder. Vayan a la primera guía que ustedes resolvieron, la primera guía de física. Ustedes ya escribieron en cuál de los vasos cree usted que la planta nació, teniendo en cuenta que el vaso es con agua sola, el otro con sal y el otro azúcar. ¿Cuáles crees? Usted ya respondió estas preguntas, vaya búsquelas. Vuelve y las tiene ahí presente. Usted ya respondió estas preguntas. Ahora vamos a mirar de acuerdo a sus resultados si esas preguntas que usted se hizo corresponden a lo que usted pensaba. ¿Cómo lo vamos a mirar? Usted viene y mira estos 9 casos. Tengo el caso 1, el 2, el 3, el 4, hasta el caso 9. Vas a leer. De acuerdo con el experimento del frijol, debe elaborar una hipótesis que explique lo que sucede con su experimento. Escoja tu caso y genera las hipótesis. Usted ya tiene una hipótesis y vas a mirar, ¿no? La idea es mejorar esas hipótesis que usted planteó. Usted va a mirar cuál es su caso y le va a poner, lo va a señalar, ¿sí? Ni en la luz ni en la oscuridad creció el frijol. A los que no les creció nada, aquí está su respuesta, la número 1. Entonces usted va a colocar, mi caso fue que ni en la luz ni en la oscuridad creció el frijol. Entonces usted va a mejorar sus hipótesis. Miren los ejemplos que yo les di para el desarrollo del ejemplo del café. Esto tiene que ver mucho con el frijol. Esto también, porque es lo que puede suceder con las semillas de por qué no creció. Entonces ustedes van a mirar todas esas condiciones y van a escribir ahora sí una hipótesis que me explique el por qué esto. Hay estudiantes que solo le creció en la oscuridad en el vaso con agua sola. Sí, usted va a escoger los casos que te pasó. Y a partir de ahí va a escribir sus nuevas hipótesis. Profe, mira, es que a mí solo me creció en la oscuridad en el vaso con agua sola. Listo. Si eso fue lo que le pasó, entonces escríbame las hipótesis de por qué cree usted que en esto les creció y en los otros no. Eso es importante. Ahora, hay otros que pudo pasarles que solo le creció en la oscuridad en el vaso con agua sola. Solo le creció en la oscuridad en el vaso con agua con azúcar. Hay otros que solo le creció en la luz en el vaso con agua sola, ¿sí? Usted ya va mirando. Otros solo le creció en la luz en el vaso con agua con sal. El séptimo solo le creció en la luz en el vaso con agua con azúcar.
O le pudo pasar esta. Creció en la luz y en la oscuridad. Hay personas que les crecieron las dos. Pero le creció más en la planta de la oscuridad. O sea que la planta de la oscuridad creció más que en la que está en la luz. O le pasó lo contrario. Creció en la luz y en la oscuridad. Pero creció más la planta en la luz. ¿Listo? Usted va a escoger qué fue lo que sucedió. Y a partir de ahí va a generar sus posibles hipótesis de por qué sucedió esta situación. Recuerda que si tienen dudas me pueden preguntar. Sin embargo, leyendo la guía van a encontrar y observando muy bien este video van a tener muchas respuestas. Bueno, muchas gracias. Espero que este video les sirva para responder su guía y seguir comprendiendo este mundo del método científico, especialmente entender qué es una pregunta de investigación y en qué consiste la hipótesis. Recuerda, si este video te gustó, por favor, dar un like.